Bien, los invito a tener abiertos el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 12. Hemos leído versículo 49 al 53 y el tema especial del día de hoy es el bautismo de sufrimiento de Cristo. Es un pasaje muy curioso de la Escritura. Hasta para algunos extraños, y tratan a veces de evitarlo, porque dice, ¿cómo puede ser esto que aquel que es la paz, ¿sí? Jesús es paz, es el príncipe de paz, si lo define el Antiguo Testamento, diga, por ejemplo, en el versículo 49, fuego vine a echar en la tierra? ¿Cómo es que ese Jesús que dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios en el Sermón del Monte, ahora diga, por ejemplo, como en el versículo 51, pensáis que he venido a dar paz en la tierra? No os digo, sino división. Entonces nos parece extraño que Jesús hable de que Él es un agente para traer fuego en la tierra, y no es el fuego del Espíritu Santo, es un fuego, podemos decir, de conflicto, y como Él, que se define como el príncipe de paz, viene a decir ahora que no he venido a traer paz, sino división. Bueno, algunos dicen que estos son los dos efectos del Evangelio. El Evangelio es paz, ¿para quién? Para que lo cree, para que realmente recibe a Cristo como el Mesías, como el Salvador que murió en la cruz por sus pecados. Para ellos es paz, por supuesto, y para ellos es armonía incluso. Pero para las personas que lo rechazan, ¿sí?, a Cristo, también van a tener esta tendencia, van a rechazar a aquel que se identifica con el Evangelio. Y de eso se trata las relaciones familiares que Jesús está diciendo, como dice en el versículo 52, porque aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos contra 2 y 2 contra 3. Y da una serie de relaciones familiares que obviamente no son exhaustivas, no son todas las que se pueden dar. Ustedes pueden sumar todas las que quieran. Pero ¿por qué se da ese conflicto familiar? Ahora lo vamos a desarrollar. Y en el medio de todo eso, o sea, en medio de que Jesús anuncia que ha venido a traer fuego y división, y habla de conflictos familiares, en el medio hay un versículo que habla del bautismo, que es el versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Pero hoy ya vimos, Jesús se bautizó en el Jordán, no puede estar hablando del bautismo en agua. Está hablando de un bautismo en forma figurado. ¿Cuál es la figura de este bautismo? ¿Cuál es la angustia a la que se sometió Jesús? Es la cruz. Entonces, vamos a ver en esta mañana, en este orden, ¿en qué sentido Jesús trae conflicto? Como segundo aspecto, vamos a ver en qué sentido Jesús trae división. Vamos a ver, en tercero, a qué bautismo se refiere, que ya dimos un adelanto, y nuestra identificación con Cristo como punto número 4. Estos dichos de Jesús, que parecen ser como chocantes, es una técnica hebrea, usada por los profetas. Los profetas a veces decían algo muy controvertido, que encierra una realidad, no es una metáfora, pero que esto despierta la atención del que recibe el mensaje y lo hace reflexionar, o por lo menos tendría que ser ese el objetivo, ¿no? Por lo tanto, también nosotros en esta mañana, esto tiene que despertar nuestra atención. Vamos a ver en qué sentido Jesús trae, podemos decir, conflicto. Y recordamos el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Y hay una expresión que enfatiza eso. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. En esta expresión Jesús no está diciendo que ese fuego que viene a echar en la tierra, Él se va a gozar de ese conflicto, sino que realmente Él está diciendo cómo quisiera que ya estuviera
todo esto consumado para que se encendiera el fuego, o sea, pasar el tema de la cruz. Es un pasaje difícil de traducir, muchas versiones lo traducen diferente, pero esta es la aproximación más cercana al original. Es como quisiera que esto ya se dé. Pero para que eso se dé, digamos, con toda la potencia que tiene que darse, porque ya en el momento en que Jesús llama a sus discípulos entran en conflicto con el mundo. Pero cuando Jesús muere en la cruz y resucita y ya deja encargue a la iglesia del Evangelio, ahí comienza el conflicto. Entonces, una verdad de la vida cristiana, una cara de la moneda de la vida cristiana, es que tendrás conflicto. Si algunos presentan la vida cristiana como las partes buenas, digamos, las consecuencias del Evangelio, que Jesús te viene a dar paz, y eso está bien. Jesús, si tu vida era un caos sin paz, Jesús viene a darte esta seguridad. Una seguridad primero eterna de tu alma. Y también una seguridad para estar tranquilo en este mundo dependiendo de su voluntad. Si tenías un matrimonio conflictivo y los dos se convierten, ¿cómo se torna ese matrimonio? Se hace la paz. ¿Sí? En ese sentido, sí. Pero ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, en una familia, cree y los otros no? O uno del matrimonio cree y los otros no. Pero vamos a ver primero esto del conflicto. Primeramente, ¿en qué sentido Jesús es conflicto? Eso lo presentamos siempre como el Salvador, aquel que viene en rescate por nosotros, y van aparejadas bendiciones en nuestra vida espiritual, eso lo sabemos. Pero hoy vemos la otra cara de la moneda. ¿En qué sentido Jesús es un agente de conflicto? Y es un agente de conflicto cuando se presenta a un mundo idólatra como la única alternativa para ir a Dios. Por eso dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes sabrán que en nuestro idioma tenemos artículos determinados y artículos indeterminados. Cuando yo digo la verdad, es muy distinto a que si yo digo una verdad. Si yo digo el camino, es muy diferente a que yo diga un camino. Porque si yo digo un camino, o una verdad, o una vida, quiere decir que hay otras alternativas. Pero si yo digo el camino, con toda justicia puedo agregar la palabra único. El único camino, la única verdad, y el único en quien encontramos vida. Si usted le preguntan a las personas, y lamentablemente muchos que dicen ser cristianos también a veces hablan así, diciendo todos los caminos nos conducen a Dios. ¿Sí? Muchas personas tienen una filosofía religiosa de decir, bueno, todas las religiones son buenas porque todas te llevan a Dios. Pero Jesús viene a traer conflictos sobre ese pensamiento. Sobre un mundo donde piensa que hay una autopista que va al cielo, pero es un camino estrecho el que va al cielo. Entonces, Jesús trae conflicto al decirle a este mundo, mira, no hay otro camino para ir a Dios. Le dice a las religiones generales, orientales, no hay un camino a Dios para ir por medio de la autosuperación, por medio de la meditación, por medio de lo que siempre el ser humano hace, obras. Le dice también a veces dicen, bueno, decimos los cristianos católicos, en realidad, como dijo un profesor de un instituto que estoy estudiando, no son cristianos. ¿Sí? Es una religión pagana que anexó el cristianismo. Podemos decir que fusionó el cristianismo con las prácticas idolátricas de allá de la cultura greco-romana. ¿Qué presentan ellos? Santos, la Virgen, y le piden, pero Jesús dice, no, entra en conflicto con eso. No hay un camino alternativo para ir a Dios. Yo soy el único camino. Aquel que pide las oraciones en mi nombre será hecho. ¿Y a quién nos enseñó a orar el Señor Jesús? Al Padre. Por lo tanto, esos caminos alternativos que crea las falsas religiones están confrontados por Jesús. Y Jesús trae fuego sobre eso porque dice, esto no puede ser así.
Todos los libros son buenos de religión y algunos tienen el Corán como bueno y otros escritos extrabíblicos, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Él estableció una sola verdad que es su palabra. Y no hay otra verdad fuera de Él. Y no hay otro en quien tengamos vida. ¿A quién iremos? Dijo uno de sus discípulos. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús, en primera instancia, se presenta como una única alternativa. Vieron que vivimos en un mundo posmoderno donde no hay una única verdad, sino que cada cual tiene su verdad. Esto trae, obviamente, el impacto del conflicto, diciendo, solamente hay verdad en Jesús. Y cuando salimos y decimos esto al mundo, ¿cómo nos ven? Extremistas, fanáticos, locos de atar, no sé qué más nos pueden decir. Pero si lo decimos, no en el sentido de chocar, pero sí presentando que fuera de Jesús no hay salvación. Y que no podemos palmear a una persona que cree en otra cosa diciendo, si sos buena persona igual vas a ir al cielo. En segundo punto, ¿en qué sentido Jesús trae conflicto? Se presenta como un mensaje contrario a las religiones de la época, y vamos a ver que también de nuestra época. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura. Fíjense, hay tres elementos acá. Cristo, ¿qué clase de Cristo presentaba el apóstol Pablo? El que te da todas las bendiciones. No, ¿qué Cristo? Crucificado. Cualquier iglesia cristiana que no predica al Cristo unido a su muerte en la cruz, predica a otro Cristo. ¿Sí? Entonces, Jesús se presenta como algo que va en contra, el evangelio de Jesús se presenta como algo que va en contra de las religiones de la época. ¿Cuáles son las dos religiones, podemos decir, principales de la época de Jesús? Bueno, la judía, que uno le puede decir, pero bueno, los judíos fueron instruidos por Dios en el Antiguo Testamento para recibir al Mesías, ¿verdad? Y así fue. Así ha sido hecho. Pero no todos en Israel esperaban al Mesías. ¿Qué clase de Mesías esperaba Israel? Uno que los salvara de los romanos. Uno que sea, podemos decir, un líder político que exaltara a Israel. Pero se encontraron que su Mesías, paradójicamente, muere en una cruz al costado de la ciudad de Jerusalén, en ese monte del Calvario. Entonces, cuando se les presenta que ese Jesús que murió en la cruz es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, para ellos es un tropiezo, tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban esa clase de Mesías. Ahora, ¿no hay en la escritura del Antiguo Testamento lugares en donde el Mesías reinará? Claro que sí. O sea, ellos no están equivocados en el sentido de un Mesías reinante. Pero también encontramos en el Antiguo Testamento un Mesías sufriente. Isaías 53, los salmos que hemos visto mesiánicos que hablan del sufrimiento. Toda esa parte la saltearon. O sea, para que haya un Mesías reinante y que su reino no es de este mundo, que no es de un pueblo llamado Israel y que es el Dios solamente de ellos. El Señor vino y le hizo entender a sus discípulos que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo a morir. Y la salvación es ofrecida más allá del ambiente de Israel, es ofrecida a los gentiles. Pero para los judíos ese Cristo era un tropiezo. Y para los gentiles, que cuando la Biblia dice gentiles, está hablando un poco más allá de los romanos, que eran gentiles, pero del pensamiento griego, que coincide con ciertas cosas romanas, pero especialmente el pensamiento griego de aquella época. ¿Qué pensaban los griegos en la época de Jesús? Bueno, que un Dios no puede encarnar. Un Dios, un verdadero Dios, ¿sí? Alguien que es el Hijo de Dios, no puede tomar naturaleza humana, porque dice la naturaleza humana, para ello toda la materia es mala, solamente el espíritu es bueno. Aparte que un Dios que ellos creían en semidioses, que se hacían hombres, pero que mataban a algunos, tenían poder y destruían, que muera en una cruz, uno diría, pero es una locura, dirían ellos. Y claro, era locura para ellos. Ahora, Jesús, el Evangelio de Jesús, se presenta como
la única alternativa diciendo, es tropiezo para los judíos. Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes cometieron este error de haber tenido al Mesías caminando en sus calles y lo pasaron por alto. Y por eso perseguían a los cristianos. A los griegos, con toda su ciencia, ¿sí? Pablo predicó en el Areópago, y cuando les habló de la resurrección, que es otra cosa que no creían, le dijeron, ya te vamos a oír en otra oportunidad. Locura. Ignoraban. Pero Jesús sigue siendo, y su evangelio, un conflicto para las falsas religiones de nuestra época. Los judíos que mantienen su posición de esperar un Mesías, es lo mismo, sigue siendo tropiezo. Pero hoy nos encontramos, en vez de como un mundo politeísta, como en aquel tiempo, un mundo ateo, ¿sí? Pero cuyo Dios son ellos mismos. Y también esto trae conflicto, diciendo, Dios te va a juzgar. Ese Dios que rechaza el ateísmo y que se enoja mucho con un Dios, entre comillas, que para ellos no existe, es el Dios que va a juzgarte. Y en tercer aspecto, ¿de qué manera Jesús, el cristianismo, trae conflicto? Es que se presenta en la vida de cada uno de nosotros como un cambio radical. ¿Qué quiere decir con un cambio radical? Bueno, leamos Juan 12:25. Esta es otra de esos recursos que tenía el Señor Jesús para despertar la atención, ¿no? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. ¿Qué te pide Jesús? ¿Te pide una parte de tu vida? ¿Quieres ser un accesorio en tu vida? Miren, si el cristianismo sería así, y de hecho hay cierta clase de cristianismo que se ofrece falso, que parecería ser así, donde Cristo pasa a ser alguien que satisface tu religiosidad, pero que no te demanda toda tu vida, que no demanda todo tu ser, que no es dueño de todas tus cosas y de todos tus sentimientos y de tu corazón, de tu cuerpo, sino un Jesús accesorio. Eso sí podrían aceptar muchos. Pero Jesús es radical. El cristianismo es radical. Es todo o nada. Y no podemos ocultar esa verdad que dijo Jesús. Cuando Jesús dice, el que ama su vida la perderá, quiere decir, aquella persona que quiere tener un Jesús, pero no realmente para rendirle la vida, sino que quiere ser religioso. Porque todos tenemos una tendencia. Pero no queremos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, que muchos estarían de acuerdo en que sea Salvador, pero no que sea su Señor. El paquete es todo incluido. Cuando crees en Jesús como tu Salvador, necesariamente lo reconoces como tu Señor. No hay dos etapas en la vida cristiana donde primero sea tu Salvador y luego sea tu Señor. Es rendir la vida a Cristo es porque es Señor. Porque realmente no es decir, me beneficio de la salvación, pero a Él no lo obedezco. Decimos, realmente Él hizo posible mi salvación y Él es Dios. Por lo tanto, me rindo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el que ama su vida quiere decir aquella persona que no llega a eso. Que es como el joven rico, ¿recuerdan la historia? Que diciendo, Señor, guardo los mandamientos, todo esto hice desde mi juventud, y eres un maestro bueno y todo, vende todo lo que tienes y sigue tomándome tu cruz. Y se fue como triste. ¿Sí? Son esas personas que quieren seguir a Jesús y que, bueno, si en algún lugar no les presentan las demandas del Evangelio, van a creer que son cristianos. Pero cuando lleguen a la presencia de Dios se van a dar cuenta que no, porque Dios va a decir, no los conozco, no sé quiénes son en el sentido de que Él los desconoce como hijos. ¿Por qué? Porque amaron su vida. ¿Sí? Cuando nosotros hoy tuvimos bautismos, ¿verdad? Y hacemos consciente a las personas, pasamos por filtro para ver, realmente es un cristiano, se aguanta, podemos decir, el examen de la palabra, las demandas del Evangelio, no le ocultamos nada, no tratamos de decir que la vida cristiana va a ser fácil, que te cuesta la misma vida. El mundo hoy vive para su pecado, ¿no? Y decir no a nuestro pecado es lo más difícil para nosotros, decirnos no a nosotros mismos. Pero Dios te da poder en la conversión para decirle no al pecado,
Pero mientras tanto que la persona ame su vida y dice, yo no la entrego a Cristo, quiero entregar la parte, y no puede ser eso, dice la Biblia que la perderá. Pero el que dice, sí Señor, la entrego, sin condiciones, sin peros, sin nada de eso, para vida eterna, la guardará. Entonces, sabemos que el Señor ha dicho, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz tenemos que saber lo que es y tenemos que recordar y llevarnos en aquel tiempo y decir, tomar la cruz es tomar la cruz. No es llevar un crucifijo, no es, qué cruz que tengo. No es el dicho que decimos, atribuimos cruces a cualquier cosa. Es realmente morir al mundo, ¿sí? En aquel tiempo llevar la cruz era la pena máxima podemos decir, del Imperio Romano y la muerte más humillante, dolorosa, agónica. Y todo el paso previo de llevar la cruz hasta ser crucificado, porque esa era una parte de la pena romana, no solamente ser crucificado, sino llevar la cruz, Jesús le presenta esa alternativa a sus discípulos. Fíjense qué diferencia con la que hoy se presenta. No es que queremos presentar a un Jesús que solamente es dolor y sufrimiento y tratar de amargar a las personas, porque de esa forma parece como que estamos espantando a las personas para que sigan a Jesús. Pero le estamos diciendo cómo son las cosas. En Jesús encontrás paz, sí. En Jesús encontrás gozo, sí. En Jesús encontrás la fortaleza de tu vida, la esperanza de una vida eterna. Pero le recordamos, en este mundo caído Jesús dice, irás conmigo llevando la cruz. Irás conmigo siendo rechazado, trayendo este conflicto que Él trajo en su persona por aquellos que lo rechazan y otros también te van a rechazar. Entonces Jesús trae conflicto en la única alternativa para ir a Dios, no acepta otra más. Él es contrario, en su evangelio es contrario a todas las religiones de la época y la nuestra, y se presenta como un cambio radical en la vida. Ahora vamos a ver en qué sentido Jesús es división. Por un lado es conflicto, fuego. Recuerden, la palabra fuego que hemos leído no es el fuego del Espíritu Santo, sino que hace relación a un conflicto. Ahora, ¿en qué sentido Jesús es división? Bueno, primer punto, división familiar. Bueno, algunos me dirán, pero Jesús no viene a traer paz a la familia. Bueno, podría pasar esto. Imagínense que es la familia del carcelero de Filipos, que siempre es el ejemplo bíblico, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, porque esa expresión se transforme en una regla, una especie de teorema matemático que siempre va a pasar. No, era una especie de profecía inmediata que hizo Pablo y Silas, que estaban ahí en la cárcel, a un carcelero específico diciendo que tanto él como su familia iban a ser salvos. Y fue lo que ocurrió. Y se bautizaron, ¿sí? Era instantáneo en aquel tiempo todo esto. Ahora, la mayoría de las veces no va a pasar así. La mayoría de las veces va a pasar que uno cree y el otro no cree. Si toda la familia cree, hay paz y armonía, ¿verdad? ¿Todos creen en Jesús? Perfecto, todo empieza a funcionar mejor. Algunos creen en Jesús, la mayoría creen en Jesús, puede pasar varias cosas. Pero con los que no creen en Jesús hay conflicto. Con la familia que vive bajo el techo, la familia un poco más amplia, ¿no es cierto? Vas a tener conflicto cuando vos que decís creer en Jesús vivís la vida cristiana, vas a tener un conflicto. O sea, algunos dicen, pero no, yo quiero vivir en paz. Sos cristiano. Bienvenido al conflicto familiar. No que busque los conflictos y que detrás del cristianismo, si tenés un mal carácter, te escudes para decir, bueno, soy cristiano y por eso tengo conflicto. No, a lo mejor es por tu mal carácter, pero conflicto en este sentido. No compartís el pecado, no compartís las mismas cosas que festejan, no amás las mismas cosas que aman y condenás las cosas que ellos aprueban. Ahí viene el conflicto. Si vos acallás tu testimonio cristiano, no vas a tener mucho conflicto. Tampoco es que uno lo vaya a buscar. A veces digamos, si no viven bajo tu techo, es mejor apartarse y no buscar el conflicto. Pero las relaciones familiares que habla Jesús son personas conviviendo. En una casa, dice, ¿no? Hay 3 y 2, ¿no es cierto? Pero en una casa, están bajo el mismo techo. Y ahí el conflicto se da mucho. Entonces, Juan 9:22 reafirma esto de que Jesús es división en lo familiar.
Juan 9:22 dice, sus padres dijeron esto, están hablando de un ciego, ¿sí? De un ciego que sanó Jesús. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían resuelto que si alguno confesara que él era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Eso está en el versículo 52 y 53, ahí mismo de Juan 9. Ahora, les digo esto. Este ciego que sanó Jesús era un ciego de esos que tienen los ojos blancos, de esos que en verdad era ciego. Ahora, sus padres, los padres del ciego, al verlo, que él proclamaba diciendo me sanó y que sabían que era ese Jesús de Nazaret. Pero ¿qué habían escuchado los padres en la sinagoga de su pueblo? Que si alguno decía que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga equivale a ser menospreciado del pueblo, a ser tenido por publicano, ¿sí? A ser tenido como que no es parte de Israel, un excluido social. Sus padres decían, no, yo quiero pertenecer a la sociedad, ¿sí? Pero no me voy a identificar con este Jesús. Habiéndole dado vista a su hijo ciego. Fíjense cómo trae división, ¿sí? Imagínense una persona judía que creía, ya lo dijimos muchas veces esto. Si era expulsado de la sinagoga, era expulsado de la familia y era desheredado. O sea, si vos creés en una familia judía de aquel tiempo en Jesús, perdés todo. Perdés todo. O quizás había una tensión que quizás algunos padres judíos no querían echar a sus hijos o hubiera alguna cosa así, pero había tensión. 3 contra 2, 2 contra 3. En lo familiar, Jesús es división. ¿En qué otra área más? En lo social, en la sociedad. Santiago 4:4 nos dice así. Santiago, como judío que es, no va con rodeos, ¿sí? Va al punto diciendo adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que el cristiano que era enemigo de Dios es reconciliado con Cristo y ahora es amigo de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia en un mundo que es enemigo de Dios? Aquellos que son amigos de Dios. Es enemistad con el mundo. Invirtiendo la cláusula, lo que le dice Santiago, si ustedes son amigos del mundo, son adúlteros y adúlteras, ¿sí? Se constituyen enemigos de Dios. Los cristianos no son enemigos de Dios. Aquel cristiano que dice que, o no lo dice, pero uno lo ve, que está tan bien con el mundo y tan cómodo y calza perfectamente y no hay diferencia, hay que preguntar si esa persona es cristiana. Porque el adulterio espiritual no es de los cristianos. Aquel cuyo corazón fue transformado por Cristo ya no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino que ama a Dios y las cosas que son de Dios. Que tiene una preferencia especial por sus hermanos en Cristo. Por eso las personas, leí esta semana, que una forma de demostrar que no es cristiano es faltando a las reuniones o dejando la iglesia. Vieron que hay personas en un montón de lugares que dicen, sí, yo voy y me congrego cuando quiero. No tienen idea de quiénes son sus hermanos, porque no tiene idea de quién es su Dios. Aquel que conoce a Dios ama a su hermano. Pero aquella persona que puede prescindir de esto, de estar en el día del Señor en su casa adorándolo, y de la comunión con los hermanos, y está hoy, domingo, comodito en algún lugar de este mundo, ¿sí? Si está tan cómodo con el mundo, ¿cómo puede decir que es cristiano? No puede, no debe. Aparecería Santiago y diría, adúltero y adúltera. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esas personas que son flojitas, decimos la fe, en realidad en ninguna manera son cristianos. En ninguna manera son cristianos. Y tenemos que decirle que si sos enemigo de Dios, obviamente no esperes ir al cielo. Tenés que ser reconciliado con Cristo. Y cuando Cristo transforme tu vida, va a cambiar tus afectos. Y no va a estar nadie diciendo, tenés que venir a una reunión, tenés que congregar, tenés que estar con hermanos, tenés que disfrutar de la palabra, tenés que cantar, tenés que orar. No, tenemos que decir eso a las personas como convenciéndolas. Predicamos el Evangelio y eso se manifiesta solo en la vida como algo natural de la nueva vida espiritual. Entonces, ¿en qué sentido Jesús es división? En lo familiar,
en lo social y, por supuesto, la esfera más grande, en lo espiritual. 2 Corintios 6:14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es un versículo que se usa para el matrimonio, que sí, primariamente es eso, pero también se refiere a otros tipos de amistades y sociedades y demás, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo más clásico, que es el del matrimonio. Imagínense que nosotros, cuando nacemos, estamos muertos al pecado, estamos con una luz apagada dentro, estamos oscuros, muertos. Pero viene Jesús a la vida de alguien, y supongamos de un matrimonio, y el corazón de él o el de ella es salvado por Cristo y se prende una luz, ¿sí? Pero el otro permanece en oscuridad. El otro ama la oscuridad y el otro ama la luz. Y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es uno de los ejemplos que presenta Pablo acá en 2 Corintios 6:14. Uno ama la justicia de Dios, las cosas justas, y el otro o la otra ama las cosas injustas, las cosas que no son del pecado. Y nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O también va un ejemplo de campo, que es lo que en aquel tiempo más se conocía. Habla de un yugo. Un yugo es lo que se le ponía a los animales en la cabeza. Hoy se hace con máquinas, ¿no es cierto?, para arar, pero se le ponía un yugo, que era algo que le hacía bajar la cabeza hacia su cerviz. Cuando la Biblia habla de cerviz, está hablando del cuello de los animales. Ser duro de cerviz quiere decir alguien que no baja el cuello, o sea, que es prepotente, que es orgulloso, ¿sí? Ahora, cuando le pones el yugo, y son dos bueyes, bueno, harán un surco derecho. Ahora, si vos pones un buey y otro animal que no es de yugo, sino que es de carga, como un burro, ¿sí? Tiene fuerza, pero fuerza de soporte de carga. El buey tiene fuerza para tirar. El buey va a tirar y lo pones al burro al lado y va a tirar uno más que otro en ese yugo. ¿Y cómo va a salir ese surco? No tiene, podemos decir, una comunión en el sentido de salir un surco derecho. Bueno, en lo espiritual Jesús trae esa división. Si muchos de los que estamos aquí tienen un yugo desigual, podemos decir, y han conocido al Señor en ese estado, el Señor los auxilia con su gracia para poder ser luz en sus familias. Y les va a dar la fortaleza para poder hacerlo. Ahora, los solteros, solteras, que van a buscar a alguien, fíjense cómo nos presenta el Evangelio esto, ¿no? Si vas a buscar a alguien que no es en el Señor, estás condenando tu vida a la división que va a traer la palabra, ¿sí? Entonces, este último punto es del segundo punto, podemos decir, ¿en qué sentido Jesús es división? Bueno, en lo espiritual. Vimos lo familiar, lo social y lo espiritual. ¿A qué bautismo se refiere Jesús? Ya lo hemos visto, pero lo enfatizo para ir terminando, ¿sí? Él ya había sido bautizado en el Jordán, él está hablando del bautismo en la cruz, pero quiero que en esta parte del mensaje podamos centrarnos en lo principal, ¿sí? Jesús está hablando, y podemos volver a leer el versículo, ¿sí? 50, Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Imaginemos la cruz de Jesús. Hoy lo recordamos por medio de la cena del Señor, ¿sí? Su cuerpo partido en la cruz, su sangre derramada. La Biblia nos dice que Dios cargó en él el pecado de su pueblo, el pecado de todos nosotros. Hay un hecho que a mí siempre me llama la atención, cómo Dios de una manera visible quiere hacer visible lo invisible. Porque al mediodía, cuando Jesús fue crucificado, desde la hora sexta hasta la novena, dice que fueron hechos tinieblas sobre la faz de la tierra. No es que se puso nublado, hoy está nublado, pero uno puede salir
y no es como la noche, tampoco fue un eclipse, fue un acto milagroso de Dios. Él estaba rodeado de tinieblas, así como estaba rodeado de nuestro pecado. Lo que Jesús sufrió en la cruz no solamente fueron las heridas y los clavos, sino el pecado nuestro. Ahora, lo notorio de esto es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, santo, ¿sí?, no fue contaminado por ese pecado. Pero sí podemos decir, fue bautizado en el castigo de la ira de Dios. Uno dice, ¿cómo bautizado en el castigo de la ira de Dios por el pecado? Parece sumamente extraño, pero vamos a ver en la Escritura que no lo es. Él está comparando la cruz con un bautismo, recordemos, ¿sí? Bueno, un bautismo, ¿qué haces? Te sumergís. Él está sumergido en sufrimiento. Él está rodeado de oscuridad. Dios cargando en él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios descargada en su Hijo. Porque dice la Biblia también, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros vamos a leer 2 salmos brevemente. Salmo 69:1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Salmo 69:1. Y el Salmo 88, 6 y 7 dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en honduras. Sobre mí se ha acostado tu ira, y me has afligido con todas tus ondas u olas, se puede traducir, ¿sí? O sea, este salmo es como que todas las olas de la ira de Dios pasan sobre Jesús. El agua de sufrimiento entró hasta el alma. Uno puede ver en el Antiguo Testamento este simbolismo que toma Jesús del bautismo, del agua entrando y cubriéndolo al mismo tiempo. Agua por todos lados, del sufrimiento y de la ira de Dios. Es un término tan desconocido hoy que Él sufrió la ira de Dios. O sea, Dios castigándose a sí mismo a través de su Hijo que tomó humanidad. Parece tan extraño a las personas de hoy, pero que la salvación se trata de eso. Para Jesús, para salvarte, tuvo que asumir tu castigo. Ese es el bautismo que Jesús tuvo que asumir. Hoy nosotros podemos bautizar a las personas en agua, pero Él fue bautizado en un bautismo de sufrimiento, de agonía y de castigo de Dios. Por lo tanto, nuestra identificación en el bautismo, como dice Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Meterse al agua, versículo 4, porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, salir del agua. 3 preguntas, sobre todo para los que se han bautizado hoy, ¿no? Pero para todos los creyentes en esta mañana. ¿Eres consciente que como Cristo fue humillado, serás humillado? Como Cristo fue humillado, serás también humillado. ¿Eres consciente que como Cristo fue perseguido, serás perseguido? No sé si físicamente, puede ser alguna vez. En muchos países hermanos son perseguidos, pero serás perseguido por tener a Cristo en tu vida y en tus labios. Tercero, ¿eres consciente de que como Cristo fue dejado solo, muchas veces serás puesto de lado en este mundo? Jesús nada menos que antes de ir a la cruz fue dejado por sus mismos discípulos. Pero quisiera terminar con un versículo de consuelo, ¿sí? Podemos decir, a nadie le gusta ser humillado, perseguido, dejado solo. Pero 2 Timoteo 2:12 nos recuerda, si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con Él. ¿Cuál es el consuelo? El consuelo te lo puede dar Dios en esta tierra, alentándote en medio de la humillación, la persecución,
o la exclusión. Pero recuerda esto, reinarás con Él. Él vino a traernos su reino. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Él era el representante del Rey de los cielos. El representante del Rey de los cielos murió en una cruz, pero no quedó allí. Él resucitó. Él ascendió. Él está a la diestra de Dios y viene muy pronto a establecer un reino en el cual tú reinarás con Él. Que Dios nos bendiga.